Está aquí en cabina de NP Radio la doctora, quien es con nosotros, Cruz Silva, para hablar de ese tema y otros temas muy importantes que atañen el tema de libertad de prensa. Cruz Silva, bienvenida a NP Radio. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Primero, una opinión acerca de esta ahora iniciativa desde el Parlamento Nacional que propone este tema de mensajería de los periodistas, de poner algún tipo de filtro, algún tipo de sanciones, y como lo dijo el propio congresista Alejandro Muñante, ¿no? Estate quieto, ¿no? Mire, en principio tenemos que señalar que cualquier tipo de límite, obstáculo a la libertad de prensa, sea en el intercambio de sus comunicaciones o lo vinculado a fuentes, acceso a la información, entre otros, es terrible para la libertad de expresión, pero también en estos momentos de campaña electoral y de difusión e investigación de casos de corrupción, es simplemente no solo ir en contra de la libertad de prensa, sino la fiscalización de actos de corrupción que toda la ciudadanía tiene derecho a saber. Correcto, sí. Bien, rápidamente queremos abordar otros temas, estimada Cruz, es lo siguiente. Luis Arce Córdoba, bueno, finalmente sale librado de un proceso que tenía por presunto enriquecimiento ilícito y que había pues denunciado la Delia Espinosa y que buscaba pues suspenderlo por 36 meses. Así es, mire, la suspensión provisional es una solicitud de una medida cautelar para que las personas que están siendo investigadas no puedan ser un obstáculo, primero, a esa misma investigación y segundo, no puedan generar obstáculos a los medios probatorios de la investigación. Es un pedido muy similar al que en su momento se hizo respecto de Patricia Benavides, que también es fiscal suprema. Esto, dicho sea de paso, suma a la protección de un deber que está en la ley de carrera fiscal vinculada al perfil de todo fiscal supremo o cualquier fiscal que quiera trabajar en el Ministerio Público, que es la apariencia de independencia e imparcialidad. Es bien difícil con una investigación avanzada respecto de un funcionario público que ese mismo funcionario público esté liberado para seguir ejerciendo justicia o investigando otros delitos. En ese sentido, la decisión del Poder Judicial de no suspenderlo provisionalmente, tal como la Fiscalía lo había solicitado, violenta estos dos principios y creo que aporta a la impunidad y los riesgos de ataque a la independencia de la Fiscalía en un contexto donde ya hemos visto hay un fuego cruzado contra el Ministerio Público para que no siga avanzando en las investigaciones. A la luz de toda la opinión pública, ¿cómo se podía tomar este hecho? Primero, que el Poder Judicial, algunos magistrados, están no respondiendo debidamente con la exigencia del escenario actual. Uno puede entender de que como el Congreso no habilitó la denuncia constitucional respecto de estos personajes, en consecuencia no habría una acción penal y en consecuencia no habría una persecución del Ministerio Público, pero es importante que doctrinariamente la Judicatura se ponga a pensar que estamos en un escenario que no es regular, en un escenario donde el Parlamento no decide objetivamente, ni mucho menos a favor de la investigación de presuntos actos delictivos. En ese entonces, la Judicatura debería tener una mayor reflexión de qué pasa cuando estos funcionarios del sistema de justicia quedan liberados, lamentablemente, en sus propias instituciones. Como que la atan de manos a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ¿no? Sí, no solamente a la fiscal de la Nación, sino a todos los ciudadanos que dicen, ¿y ahora cómo vamos a estar asegurados de que nuestro sistema de justicia va a actuar debidamente cuando los propios funcionarios están siendo investigados por la propia institución que integran? Y además, esto dicho sea de paso, es un duro golpe a la legitimidad del sistema. Tengamos en cuenta que esto ejecuta con mucho más preocupación este plan de cooptamiento del sistema de justicia que sociedad civil ya ha informado y denunciado en instancias internacionales. Correcto, Cruz. Hay otro tema importante y otra institución que está bajo los reflectores de la atención pública, la opinión pública, los medios de comunicación, la JNJ, donde su presidente Gino Ríos Patio nuevamente se queda en el cargo, no va a ser vacado por esta denuncia que tiene, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Mira, Gino Ríos Patio ha incumplido, aunque traten de decir lo contrario sus abogados y aunque trate de decir lo contrario el actual pleno, la mayoría de la Junta Nacional de Justicia, él ha incumplido con uno de los requisitos para ser integrante de la Junta Nacional de Justicia, que es, entre otros, no ser sentenciado por violencia familiar. Y esos requisitos están expresamente desarrollados, además, en las bases del concurso
que se desarrolló el año pasado. Lamentablemente, esa incompatibilidad no se cumplió y lamentablemente la Junta ahora está tratando de hacer pasar por agua fría esa sentencia, que tiene diversos impactos. No solamente no hace caso a la ley de carrera, a la ley de la Junta Nacional de Justicia, su ley orgánica, sino que además está quitándole autoridad a una sentencia que es cosa juzgada y que es ejecutoriada del año 2008-2010. En ese sentido, no solamente es una violencia contra la propia institucionalidad de la Junta, sino también contra la autonomía del Poder Judicial. Nosotros esperamos que el Poder Judicial pueda decir o tener una opinión o una postura al respecto, porque es un desacato a una sentencia. Y llama la atención, vemos los votos, ¿no? La mayoría lo han apoyado. Solamente estaba el señor Francisco Tábara, correcto, y otro voto más. Y son hay los otro votos que integrante estaban a favor de su vacancia. Sin embargo, la mayoría... Así es. Además, es JNJ contra JNJ. Por un caso similar, se removió, se vacó al ex integrante de la Junta, Ruiz Hidalgo, porque en ese caso también había una sentencia, solamente que era una sentencia penal por un delito doloso, ¿no? Entonces, es gravísimo lo que está pasando. ¿Qué puede pasar? Digamos, esto ya está cerrado y él va a continuar en el cargo. Mire, primero, la Junta, ¿no?, se delegitima absolutamente, mucho más aún, pero creo importante que sepamos que hay salidas al respecto. Aunque la Junta lo haya señalado, Ríos Patio ha incumplido con la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y no cumple con un requisito mínimo para ser integrante de esa institución. En consecuencia, lo que debería ahora estar siendo evaluado por las partes que solicitaron la vacancia, entre ellos el Instituto de Defensa Legal, más concretamente Carlos Rivera y mi persona. Correcto. Solicitamos su vacancia y al ver esta respuesta negativa y ilegal, estamos evaluando acciones ante el Poder Judicial. Una de ellas puede ser muy bien un procedimiento contencioso administrativo con miras a solicitar la nulidad del nombramiento de Gino Ríos Patio, además evaluando también responsabilidades penales, no solamente de los actuales integrantes de la Junta, para desacatar una sentencia del Poder Judicial, anularla de valor jurídico, sino también estamos evaluando responsabilidades penales de los integrantes de la comisión especial que lo eligieron. Ahora, claro, en ese tema, ¿no? Si en esta denuncia va claramente porque ha saltado varios filtros que eran importantes para poder ocupar este importante cargo como presidente de la Junta Nacional de Justicia. Así es. Además, no solamente el tema de los requisitos para acceder a esta institución, sino el requisito que se incumple concretamente vinculado con una decisión que protegía a una víctima en su momento de actos de violencia. Este es un mensaje de impunidad a todos los agresores, que en un momento se les puede sentenciar o declarar culpables y solicitar medidas de protección para la agraviada, y que años después puede simplemente decir, eso no era una violencia. ¿Y cuál ha sido su descargo? Es bastante jalado el cabello, ¿no? Mire, la audiencia, como se conoce, fue reservada, lamentablemente, a solicitud de los abogados de Gino Ríos. En el desarrollo de la audiencia particularmente supimos por qué lo habían solicitado, quien comenzó a hablar de informes psicológicos, peritajes y de cierta condición de la entonces agraviada, que supuestamente no sería violencia familiar, fue en los hechos una revictimización. Y en consecuencia, con razón, los abogados del señor Gino Ríos Patio solicitaron una reserva. ¿Para qué? Para poder victimizar nuevamente a la agraviada en secreto y ante la impunidad, dicho sea de paso, pues que le daba el secretismo de esta audiencia. En esa audiencia señalaron estos detalles, que nuevamente son revictimizantes, y también trataron de solicitar a la Junta algo que es un imposible jurídico, que evaluara si era violencia un hecho en base a declaraciones de parte que había sucedido hace más de 10 años. Esa no es una competencia de la Junta Nacional de Justicia, eso fue competencia ya cerrada por parte del Poder Judicial, y en consecuencia nosotros particularmente no sabemos, porque todavía no ha sido publicada la resolución con los argumentos, si la Junta ha admitido esta evaluación que le propone los abogados de Gino Ríos Patio, ¿no? Yo quiero mencionar quiénes fueron los 3 abogados que tienen mucho que decir, y también hay un tufillo ahí también de vinculación político-partidaria. Está el señor Víctor García Toma, está el señor Julio Rodríguez, penalista, y está el señor Wilber Medina.
Los personajes mencionados, si bien es cierto son abogados, patrocinantes de Gino Ríos, muchas veces han sido vinculados pues al partido político del APRA, y dicho sea de paso, en el escenario de esta audiencia estuvo también la presencia de grupos violentistas como personajes vinculados a la resistencia, y también estuvo por ahí, de acuerdo a una información de IDL Radio, de Carlos Viguria, uno de los hijos de Jorge del Castillo. Correcto, así es. Bueno, por último, doctora Cruz Silva, ¿qué va a pasar? Porque se queda en el cargo y tiene un objetivo, claro, desde la Junta Nacional de Justicia, su mirada al Ministerio Público. Mire, cualquier persona que vaya a ser víctima de las decisiones de la Junta Nacional de Justicia desde este momento en adelante puede solicitar la nulidad de esa decisión, sea en procesos disciplinarios, de selección, de ratificación, porque el Pleno está incurriendo en una ilegalidad al contar con un funcionario que es funcionario de hecho, al haber incumplido con uno de los requisitos para estar en el cargo. Y lo señalamos a la audiencia. El peligro es que las decisiones de la Junta a partir de hoy tengan un vicio de nulidad que son fácilmente solicitadas de que sean respetadas ante el Poder Judicial. Ese es el serio problema ahora que pesa ante la Junta Nacional de Justicia y, por supuesto, sin descartar las responsabilidades penales que se desprenden del caso de Gino Ríos. Este hecho deslegitima a la JNJ. Definitivamente, ¿no? definitivamente. Y le da más fuerza a la solicitud de la sociedad civil ante instancias internacionales, que es que este Perú, este país, tiene que ser considerado en el capítulo 4B del informe anual final de la Comisión Americana de Derechos Humanos, en donde están países no democráticos, con regímenes no democráticos, como por ejemplo Venezuela y Nicaragua. Correcto. La doctora Cruz Silva, presente aquí en ANP Radio. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted.